Ahora sí que como dice el dicho, cuando no les llueve les llovizna, y en particular al expresidente de México Felipe Calderón, puesto que el día de hoy se da a conocer que existe un correo electrónico que vincula o prueba que Felipe Calderón fue invitado a conocer el software de espionaje Pegasus antes de adquirirlo, justamente por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del mismo Felipe Calderón. Y es que él, aunque niegue categóricamente los elementos de prueba, aquí están. El mismo correo incluso fue redactado por parte de un personaje, un intermediario de la empresa NC Group, que para los que no la conocen es justamente la empresa desarrolladora del software Pegasus, que fue utilizado para hacer espionaje de periodistas, personajes políticos y demás personas, menos a los criminales, que se supone para eso tendría que haber sido implementado o usado. Y es que, a ver, el correo que se está mencionando involucra al exsecretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón, como incluso aquí se está destacando, y al mismo Felipe Calderón, los cuales fueron invitados por este intermediario, la empresa NC Group, para que pudieran conocer parte de este mismo software y posteriormente decidir si sí se adquiría. Y es que, ¿qué fue lo que ocurrió? Que justamente sí se adquirió por parte del gobierno de Felipe Calderón de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el correo es justamente el siguiente, el cual fue incluso colocado por parte del Grupo Milenio, en donde está escrito en inglés por parte de este intermediario, y se hace esta plena invitación a Felipe Calderón y al exsecretario. Entonces, todo esto lo que nos deja claro es que pues el tema de la seguridad en México durante esos periodos pasados no estaba enfocada en resolver el problema de la inseguridad, porque si este software lo tenía pues las autoridades, créanme que hubiera sido muy útil para atrapar a personajes del crimen organizado y en particular a los cabecillas. Pero ¿qué ocurría? Que eso no pasaba, y el software para lo único que era utilizado era para espiar a personajes que les eran incómodos a los gobiernos de Calderón, de Enrique Peña Nieto, porque bueno, eso era algo que ellos pues digamos consideraban normal, en lugar de atender el apartado de la seguridad, porque dentro de las mismas normativas se supone que estos software de espionaje o estos software para hacer penetración de un sistema tienen que ser aplicados para el tema de la seguridad, en donde implica una vulnerabilidad a la nación. No puede ser utilizado en temas que conlleven a lo mejor a un tema político, decir, bueno, este personaje no me agrada, se tiene que investigar. No, eso no tiene que ocurrir, pero por desgracia durante esas gestiones pues sí ocurría, y aquí estamos viendo justamente ese mismo tweet. Posteriormente podemos seguir leyendo y darnos cuenta, incluso aquí se señala lo que ya les había mencionado anteriormente, podemos seguir viendo el apartado de este mismo software de espionaje que fue creado por la empresa NC Group, que es el que yo les decía, en donde se utilizó un intermediario para hacer este apartado de esta compra, y aquí tienen justamente pues toda la información relacionada con este software de espionaje que fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, que él dijo que negaba categóricamente la adquisición de estos sistemas de espionaje. Pues resulta que pues categóricamente se equivocó mucho, o estaba tan pedo que no se dio cuenta que pues había gobernado y había comprado software de espionaje, porque nunca se percató de nada, ni no se dio cuenta ni que compró un software de espionaje para espiar a sus enemigos, no se dio cuenta ni siquiera que su mano derecha, Genaro García Luna, estaba con el crimen organizado, en particular con el cartel de Sinaloa, ahora detenido en los Estados Unidos por el delito de crimen organizado, y que se le está llevando a cabo un proceso. Pues de eso nada se percató, y eso es bastante lamentable, porque eran los ejes principales en nuestro país, que es la seguridad, y eso dice que no se enteró de nada. Y es aquí donde entra la pregunta, pues entonces, ¿qué hizo durante su gestión? ¿Nunca se dio cuenta que fue presidente, o cuál es el chiste por ahí? Eso es lo que nos estamos percatando. Cada vez, pues le digo, si no le llueve a los panistas les llovizna, puesto que los datos aquí están, la información ahí está, y puede negar categóricamente, y la realidad es que pues los datos nos indican todo lo contrario. Es lo mismo que pasó con Osorio Chong, que al inicio él dijo que nunca había adquirido ningún software de espionaje durante su gestión, ni mucho menos, y luego se dieron a conocer los contratos de la adquisición de un software de espionaje mediante recursos que fueron desviados de otras áreas para la adquisición de estos mismos software de espionaje. Por eso es que yo les repito, la oposición siempre ha sido bastante mentirosa en términos de decirle las realidades a la población, porque les digo, Osorio Chong, que fue el personaje de la Secretaría de Gobernación durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, él negó categóricamente la adquisición de software de espionaje,
Felipe Calderón hizo exactamente lo mismo, pero pues aquí están los datos, aquí están los correos, aquí está toda la información. Incluso no me digan que los contratos no existieron ahí de la nada, no, pues sí, ahí están, y yo los incluso los mencioné y traje la información, incluso dejé la misma nota para que ustedes mismos pudieran corroborar esos datos. Y le repito, esta empresa durante bastante tiempo hizo muchos negocios. La misma WIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Santiago Nieto, pues dejó claro que se utilizaron incluso empresas fachada para hacer las operaciones de estas actividades o de estos recursos. De cualquier forma, pues ya nos percatamos de cuáles son las realidades que se están manejando en nuestro país. Y por más que Felipe Calderón, por más que la oposición diga, no, es que este gobierno que está actualmente es terrible, es malo, pues bueno, si los comparamos con ellos, que por todo nos metían, incluso hasta después de que salieron del gobierno, pues entonces déjenme decir que el actual entonces es la Virgen Teresa de Calcuta, comparado con estos payasos que decían que no hacían nada, pero sí lo hacían, que según ellos resolvían problemas, pero era todo lo contrario. Tienes a Felipe Calderón diciendo que resolvía el problema de la seguridad en México, cuando incluso estaba fortaleciendo un cartel en nuestro país que ahora es el más poderoso. Incluso es el tema de los personajes más buscados por parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, que es el FBI y la DEA, es justamente el Mayo Zambada y los Chapitos, personajes que fueron pertenecientes del cartel de Sinaloa y que ahora se fragmentó en varios grupos. Todo esto pues ha llevado a una realidad que pues tenemos hoy en día, que por más que intenten achacar al actual gobierno el tema de la seguridad, el tema de la violencia, pues esto conlleva de tiempos atrás. Y algo que también se tiene que mencionar, cuando tú haces comparaciones con relación al crecimiento de la violencia, las actividades criminales, hay una gráfica muy interesante que nos indica que durante la gestión de Felipe Calderón la violencia se fue para arriba, y sobre todo el apartado de homicidios. E incluso durante el periodo de gobierno del mismo Enrique Peña Nieto, ¿qué ocurre? Durante la actual gestión, que sí, hay mayor cantidad de muertos que en las anteriores administraciones. Pero ¿por qué hay mayor cantidad de muertos? Porque la cifra que nos dejaron fue tan gigantesca que ahora ya no estamos creciendo en el número de homicidios en grandes cantidades, sino que la estamos estabilizando y la estamos tratando de mantener hacia abajo, lo cual es una muy buena noticia, porque ya está cambiando la tendencia hacia el crecimiento de estas actividades. Por eso les digo, a veces estos personajes de la oposición, la estadística y la matemática no se le da muy bien, que pues creo que es normal. Felipe Calderón no supo que gobernó el país, se lo olvidó. Él nunca se dio cuenta que su secretario era un narco, nunca se dio cuenta que compró un software de espionaje que era utilizado para espiar a periodistas y no a narcotraficantes. O sea, nunca se dio cuenta de nada de eso, entonces nunca fue presidente. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, estaba más ocupado saqueando al país que atendiendo las emergencias. Por eso es que pues las cosas están complicadas. Y aquí están las pruebas, un correo que vincula a justamente Felipe Calderón y al exsecretario exsecretario de la Defensa Nacional, o la Sedena, como le quieran llamar, en estas actividades de compra de software de espionaje, en particular el software Pegasus, que pues es muy conocido pues, en México y el mundo. Y además no me queda otra cosa que decir, la nota se las dejo en la descripción, y si esta información les agradó me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.